Sonolibro presenta Viaje al horror, de Ralph Barbie. Eliseo el profeta, según el escritor e historiador Robert Graves, dijo: la magia es inspirada cada vez, no se puede enseñar. No hay magia mayor y menor. Hay magia y hay trucos, ambas cosas nos están permitidas. En el truco existe el conocimiento previo del hecho propuesto, de manera que quien lo hace puede responder a la pregunta de cómo y por qué medios ha realizado esa proeza. El que lo hace se sorprende de sus actos maravillosos, conserva sus fuerzas, pero el truco no niega la magia, como la magia no niega el truco. Tampoco las personas ignorantes pueden distinguir con facilidad entre ambas cosas y decir esto es magia, pero esto es truco. El hombre, en cambio, sí lo sabe cuando ejecuta esas proezas. El truco es un arte, la magia es un don, aunque a menudo los que realizan trucos se hacen llamar magos. Capítulo 1. Yacía en el suelo en decúbito prono, desnuda toda su piel suave, muy blanca y lechosa, pero en su cuerpo de hembra atractiva destacaban las marcas de la brutalidad, del sadismo. La muerte había hundido sus afiladas garras en ella. En la salita un televisor encendido. Un programa de noticias seguía informando. El volumen sonaba muy alto. Posiblemente había servido para absorber los gritos de la víctima en el momento del crimen. Había sangre en el pavimento, sangre que comenzaba a coagularse. De las heridas ya no manaba. Tenía grandes marcas de golpes y varias incisiones de cuchilladas. El comisario Pierre Servan contemplaba el cadáver mientras un agente, vestido de paisano a su vez, tomaba fotografías de la víctima. Hazle una desde los pies, que se vea la mesa volcada, ordenó. La voz del comisario Servan delataba cansancio. Eran casi gruñidos y no palabras lo que brotaban de sus labios, labios que se juntaban para sujetar el cigarrillo. ¡Servan! Se volvió despacio. Conocía bien aquella voz. Un hombre más alto y más joven que él acababa de entrar en el apartamento. Servan le prodigó una mirada de falsa simpatía. Hola, Clocher. Saludó apartando apenas el pitillo de su boca mientras hundía la diestra en el bolsillo del pantalón para remover las gónadas y dejarlas mejor dispuestas entre sus piernas. Aquel gesto quizás no le era necesario, quizás solo era una costumbre que no se molestaba en disimular. Un momento. El asesino debió dejar el televisor encendido para que nadie le oyera gritar. Señaló el aparato que seguía con las noticias. Fíjate, no cesan de hablar de Mitterrand. Como ganó las elecciones y le dio la patada en el culo a Chirac. Así es la democracia, admitió el joven comisario y apartó la mirada del televisor que Servan apagó como si le molestara. Así nos entenderemos mejor. Ese Mitterrand nos va a subir los impuestos, ya lo verás. Una guardia movida, opinó el recién llegado. Clavó en la víctima sus ojos limpios, todavía sin enturbiar por décadas de guardias nocturnas que sí aplastaban las almohadillas de las vértebras del veterano al que iba a relevar. El cuerpo de la mujer muerta se iluminaba a cada golpe de flash. Dentro de media hora empiezo las vacaciones. Este caso es tuyo, Clocher. Le dijo con cierta condescendencia desde el pedestal de superioridad en que se había encaramado él solo, ansioso de marcar unas distancias que posiblemente a nadie importaban. Sí, ya lo sé. ¿Qué opinas?, preguntó amable como una concesión a la veteranía de su compañero Servan. No deseaba entrar en conflictividad con él. Será un caso sencillo, opinó Servan, dándose media vuelta para volver a mirar a la muerta. Su diestra seguía agitándose dentro del bolsillo del pantalón como si estuviera haciendo saltar monedas que no tintineaban. 11 puñaladas, dijo un agente uniformado al oír las palabras de su superior. Eso indica que el asesino no es un tipo frío, sino alguien que se deja llevar por los arrebatos. Ya te lo digo, será un caso fácil de investigar. ¿Un amante?, preguntó el joven comisario, más interesado por llevarse bien con Servan que en la posible respuesta. Clocher, cuando te encuentres a una mujer en estas condiciones, solo pueden ser 3 tipos: el amante, el chulo o un psicópata que se dedica a matar mujeres. Y estos últimos son los que más gustan a la prensa. Proporcionan buenos titulares y la gente parece más interesada en ver a otra víctima que en que le pongamos los grilletes al loco de turno. Esperemos que el asesino no sea esto último, porque entonces habría más víctimas antes de poderlo apresar, y algunos violadores asesinos no se les atrapa jamás. Los asesinos de putas son psicópatas que aparecen cíclicamente. Maníacos que mejor sería entregar a Madame Guillotine en vez de encerrarlos en un manicomio. Sí, son enfermos, asintió Clocher. Esa clase de enfermos no se recupera. He visto a varios de ese tipo. Aunque en este caso me inclino a suponer que el asesino es el chulo. Ya sabes, el macarra. Sentenció despectivo. ¿Por qué?
Preguntó el joven comisario por si el veterano policía de la PJ en su primera ojeada al escenario del crimen hubiera descubierto alguna pista que pudiera ser decisiva. Fíjate, lleva las uñas de los pies pintadas. La hemos movido ligeramente sin cambiarla de posición y tiene hasta los pezones pintados. No me extrañaría que hasta el vello del pubis fuera teñido. Era una zorra, y muchas zorras acaban como ella. Además, los maníacos matan de otra forma. Bueno, voy a tomarme un par de cafés, un croissant, un poco de mermelada. Klotcher tragó saliva. No podía decirse que fuera un hombre blando, pero aún no había adquirido el endurecimiento del comisario Servant. Ver un cadáver bañado en sangre, acribillado a puñaladas y hablar del desayuno era difícil de armonizar. Sí, era una zorra. Buscaremos al chulo. Será el primer sospechoso. Seguro que es él. Dile que vas a picarle los huevos y te confesará lo que quieras. Los macarras suelen presumir de pavos reales. Movió sus hombros como para encajarse mejor la chaqueta con actitud de haber sufrido un escalofrío y bostezó largamente. Suerte, Klotcher. ¡Felices vacaciones! Respondió el joven comisario, que no parecía muy preocupado, aunque sí le molestaba la visión del cadáver. Había visto muchos otros, quizá demasiados antes de alcanzar el grado de comisario, pero ahora era distinto. Era el responsable de la investigación y es como si la víctima pasara a ser algo suyo. Gracias. Pienso largarme de la ciudad. Mi cuñado me ha prestado una roulotte. Dice que me voy a ahorrar el precio de los hoteles y que viajaré muy libre. Me hacen falta unas vacaciones y alejarme de París. Seguro que lo vas a pasar muy bien, dijo, pero debió pensar que el veterano policía en París se sentía en casa, cómodo y como en zapatillas. Lejos de París, haría ver que se sentía feliz, pero en realidad sería un pez fuera del agua. Envíame postales. Seguro, Klotcher, seguro. Pierre Servant abandonó el oscuro apartamento. 2 agentes uniformados le saludaron a su paso. En la escalera descubrió varias cabezas atisbando curiosas. En la calle aguardaba un furgón forense que habría de trasladar el cadáver a la morgue en cuanto el juez ordenara el levantamiento. Servant iba a dirigirse a uno de los coches policiales, pero optó por entrar en un bar que ya tenía sus puertas abiertas. 2 cafés italianos. Pidió. Varios clientes que entraron tras él en el establecimiento como perros siguiendo un rastro se pusieron a cuchichear. La noticia del hallazgo del cadáver debía haber trascendido. El propio camarero que le sirvió el café preguntó: «¿Es usted el comisario, verdad?» Sí, y todavía no hemos atrapado al asesino. ¿Alguna pregunta más? El camarero carraspeó. Era evidente que el comisario Servant no deseaba hablar. Tenía aspecto de cansancio. Se tomó los 2 cafés, uno tras otro, y sin azúcar. Pagó sin preguntar cuánto podían pedirle y antes de marcharse dijo: Cuando les hagan preguntas, espero que respondan con la verdad. Si vuelvo por aquí, seguro que no les va a gustar. En aquellas palabras iba implícita una amenaza. Servant deseaba mostrarse duro y que no se olvidaran de él, y para remachar sus palabras, preguntó sin esperar respuesta: ¿Cuánto hace que el inspector de sanidad no ha pasado a revisar los aseos? Convencido de que iban a llamarle hijo de puta a sus espaldas, salió a la calle, aspiró fuerte y, alzando la mano, paró un taxi para dirigirse a su casa. Ya frente al portal del edificio en que residía, se detuvo para comprar un periódico. Con él doblado bajo el brazo, penetró en el amplio vestíbulo de la regia escalera de vecinos. Se aproximó a sus buzones de correo e introdujo la llave en uno de ellos, lo abrió y metió la mano para sacar lo que pudiera haber en su interior. No había correspondencia y tuvo una sensación desagradable. Sus dedos habían quedado húmedos, se los miró y quedó aprensivamente perplejo. Parece sangre, se dijo. Acercó sus ojos al buzón metálico para mejor poder ver su contenido. Efectivamente, allí había un líquido denso y rojizo. ¿Qué diablos significa esto?, se preguntó y cerró el buzón con brusquedad. Sacó un pañuelo y se limpió los dedos. Aquel hallazgo no le hizo ninguna gracia y optó por pensar que alguien le había querido gastar una broma pesada. Subió hasta la 3ª planta en el viejo y ruidoso ascensor. Se enfrentó con una puerta grande y oscura, una puerta que tendría sus 2,5 metros de altura. Era una puerta antigua, pesada. En ella destacaban los metales dorados, perfectamente pulidos. Abrió la puerta con su llave y penetró en la vivienda. ¡Graciel! Nadie respondió. Avanzó por un corredor en penumbra y al llegar a la sala observó que los muebles estaban enfundados con telas blancas. Se han dado prisa, gruñó. Pues yo necesito dormir un rato. Servant ya lo había recogido todo en su despacho de comisario. No tenía que volver por allí hasta su regreso de las vacaciones. Pensó en Klotcher, que iba a ocupar su lugar, y se preguntó si la comisaría cambiaría en algo. Klotcher es demasiado joven para ser comisario, se dijo. A mí me ha costado más tiempo. Antes, para llegar a comisario había que tener más experiencia, más años de servicio. No le gustó que prácticamente hubieran cerrado la casa sin contar con él. Encima pretenderán que me ponga a conducir sin haber pegado ojo y después de una guardia, rezongó. Servant era un hombre de mediana estatura.
Sin estar gordo, se le notaba macizo y sus brazos resultaban algo cortos. Su cabello era abundante, algo largo y entrecano, un cabello que cuidaba con un esmero exagerado. Había cumplido ya los 50 y procuraba que su grueso bigote se viera oscuro. Sin embargo, dejaba que sus cabellos se vieran mezclados con abundantes canas. Alguien, una noche divertida, le había dicho que las canas le hacían más interesante. Quizás se lo había susurrado una prostituta que jugaba a no parecerlo. Tenía manos de dedos cortos y recios, unas manos que en no pocas ocasiones había empuñado una pistola que ahora guardó en el maletín. Era una pistola pavonada. Su esposa Gracielle se la había regalado el día en que fue ascendido a comisario. En las cachas estaban grabadas sus iniciales y la fecha del ascenso. Desvió sus ojos hacia la cama. Solo estaba el colchón cubierto por una funda protectora. Todavía me veo durmiendo en un hotel. Salió al corredor y entonces descubrió algo en lo que no había reparado con anterioridad y que le pareció extraño. Unas manchas sobre el mosaico. ¿Qué demonios es esto? Gruñó. Aquellas manchas rojo oscuras las conocía bien. Las había visto muy parecidas y en muchas ocasiones a lo largo de su vida de agente, inspector y ahora comisario. El rastro de gotas de sangre conducía al cuarto de baño. La puerta estaba entornada. Alargó la mano, empujó con suavidad y su corazón semejó detenerse dentro del pecho. Como si acabaran de cortar las femorales de sus piernas para sacarle toda la sangre del cuerpo, el comisario Servan quedó intensamente pálido, incapaz de articular palabra ni sonido alguno. La niña estaba colgada de la barra que sujetaba las cortinas que impedían que el agua de la ducha salpicara el suelo. Su cuerpo pendía inmóvil entre las cortinas de plástico azul. Reaccionando, se acercó a la niña y la cogió con sus manos para descolgarla. Estaba casi fuera de sí, la sacudió y el rostro infantil quedó encarado con el suyo. Aquello no era más que una burda muñeca. La cara estaba pintada con rotuladores sobre tela blanca y aquel rostro que en otro momento hubiera podido inspirar comicidad, ahora solo proyectaba una imagen patética. Furioso, Servan dio un fuerte tirón para arrancar aquella muñeca del tamaño de una niña, pues le habían puesto el vestido de una niña de 5 años. La cuerda no cedió y estuvo a punto de descolgar la barra de sujeción. Molesto, pero ya más tranquilo, sacó una navaja, desnudó la hoja de acero suizo y cortó la cuerda. Notó que la muñeca tenía una consistencia, un peso y además chorreaba sangre. Ante aquel nuevo descubrimiento, suspendió la muñeca sobre la bañera. Le alzó el vestido y vio el cuerpo de trapo a través del cual se había filtrado la sangre. No dudó en rasgar la tela con la afilada navaja. Un cuerpo cayó al interior de la bañera, machacándola aún más. ¿Qué puñetas significa esto? Rugió al ver el gato muerto. El sonido del timbre del teléfono le sobresaltó, reclamaba apremiante su presencia. Dejó caer la muñeca sobre el gato muerto y con la navaja manchada de sangre, como si fuera un loco homicida, fue en busca del teléfono. Diga. Caramba, Pierre. Más que un diga, parece un ladrido. Protestó la voz de su mujer al otro lado del hilo. Gracielle, ¿qué significa esto? Nada, que hemos querido ganar tiempo. Coge un taxi y vente a casa de Gastón. Ya tenemos la roulotte a punto de marchar. No puedes quejarte. Mientras estabas de guardia lo hemos preparado todo. Hemos tenido que hacer 2 viajes con el coche a tope para traer hasta la roulotte las cosas que hemos de llevarnos. Gracielle, ¿qué ha ocurrido con el gato? ¿Qué gato? A Pierre Servan le pareció tan sincera la réplica de su mujer que suspiró y dijo: Cogeré un taxi y me reuniré con vosotros. ¿Seguro que no falta nada? No, nada. Ya he preparado tus cosas, tus mudas y tus camisas. Cuanto antes vengas, antes nos iremos. No he dormido en toda la noche. Protestó quejoso. No te preocupes, te metes en la roulotte y te acuestas. Vas a viajar en coche-cama. ¿Y quién conducirá? Yo. Respondió tan segura de sí como contundente. Gracielle, en tu vida has conducido un coche con remolque. ¿Y acaso tú has llevado alguna vez una roulotte detrás de tu coche? No, pero... Ibas a decir que no es lo mismo, ¿verdad? Está bien. Y colgó bruscamente. Servan miró hacia la puerta del lavabo con recelo. Después se dirigió a la cocina y allí se hizo unas bolsas de plástico de color negro. Regresó al baño y metió la bolsa y el gato muerto en sendas bolsas que cerró con varios nudos. Con agua y una esponja fue limpiando la sangre, incluyendo las gotas que habían quedado en el mosaico. 1 hora más tarde salió con un bolso de mano dentro del cual había introducido las bolsas de plástico. No se atrevió a dejarlas en la casa pensando que iban a estar fuera unos cuantos días, durante los cuales el cadáver del gato tendría tiempo de corromperse. No se atrevió a desprenderse de la bolsa cerca de su casa. Posiblemente por deformación profesional, se sentía como si fuera cómplice de un delito que desconocía. Ya se libraría de ella en alguna otra parte, lejos de su residencia, donde nadie pudiera relacionarla con él. En el viaje habría tiempo para todo.
Tomó un taxi que le llevó al suburbio de Aubervilliers. La familia le estaba esperando. Su coche, un Peugeot diésel, se hallaba estacionado, ya con la caravana enganchada. A Servan le pareció una roulotte muy grande, pero se dijo que si el coche podía con ella, mejor para que toda la familia cupiera cómodamente. ¡Pierre! ¡Pierre! Pronto se pusieron en marcha. Gracielle lo había preparado todo. Era una mujer con 9 lustros bien llevados. No era débil ni pusilánime. Junto a ella se instaló Madeleine, su hija de 18 años, y en el asiento posterior, André, que tenía 8 años. ¿Y Luis? Preguntó Pierre Servan. Nos encontramos con él en Castres. No te preocupes. Túmbate en la cama y será el viaje más cómodo que hagas en tu vida. Pierre Servan no estaba muy convencido, pero se sentía demasiado fatigado y optó por aceptar. André, el niño, cogió la bolsa de su padre y la dejó dentro del coche en el asiento posterior. Servan, cansado, abrumado por la situación, ni se percató de lo que ocurría con aquella bolsa que la fatiga ya le había hecho olvidar. Al fin y al cabo, todo era una broma, o eso era lo que deseaba creer. No se sintió cómodo dentro de la roulotte mientras ésta cruzaba la ciudad, pero al ver que su esposa había conseguido salir de París sin demasiados problemas, salvo algunos claxonazos, se tranquilizó. Se descalzó, se tumbó en la litera grande y cerró incluso la puerta interior, aislándose. Todo parecía funcionar bien y él tenía deseos de dormir. El niño comenzó a abrir el bolso de su padre, que éste no había tenido tiempo ni ocasión de vaciar. Mira, mamá, ¿qué ha traído papá? André acababa de coger por las patas al gato negro degollado y lo puso casi delante de la cara de su madre, que al verlo lanzó un grito al tiempo que hundía el pedal del freno. Sin embargo, perdió el control de la dirección al tiempo que chirriaban los neumáticos.